Nuestro tema, dividendos en época de asambleas, y para eso nos acompaña Luis Fernando Mondragón, quien es estratega de inversiones de Rolling Markets. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Paola, por la invitación nuevamente. Luis Fernando, arranquemos definiendo qué son los dividendos. Dividendos, en esencia, es una porción de la utilidad que típicamente la empresa distribuye a sus accionistas. ¿Cómo se debe hacer esta distribución? ¿Cada cuánto? En nuestro medio, típicamente, una vez al año, una vez que termina, digamos, el año fiscal, generalmente entre febrero a marzo se reúnen las empresas en lo que se denomina una asamblea ordinaria, las cuales precisamente empiezan a tomar lugar desde hace aproximadamente una semana atrás hasta un máximo de marzo 30-31, en donde la junta directiva propone a los accionistas un porcentaje de la utilidad a ser repartida vía dividendos. Generalmente se da en efectivo, en algunas instancias en especie, o sea, incluso en acciones también. ¿Cuál es el caso típico de Colombia? Es decir, los accionistas colombianos, ¿qué es lo que esperan de las empresas donde tienen esas acciones? Colombia, por tradición, ha sido un país que denominan dividendero. En otras palabras, los accionistas generalmente se han acostumbrado a que la empresa al final de su año fiscal reparta un porcentaje importante de esa utilidad. Entonces, en el caso colombiano hemos visto casos incluso que van desde un 40, un 60, hasta un 70, 80%, como es el caso incluso de Ecopetrol. ¿Por qué las empresas reparten dividendos? Es una forma, entre comillas, de premiar al accionista. Es una manera de decirles a ellos, por su confianza, por ustedes haber invertido en nosotros, es sano que a ustedes también le devolvamos una parte de esa utilidad. Pero en épocas como las actuales, de pronto, nuevamente queda en el tapete hasta donde eso sí es lo más lógico y más sensato a llevar a cabo. Bueno, ¿qué podemos decir digamos, cuánto pagan renta las empresas que son consideradas empresas líderes, por ejemplo, de nuestro país, y la diferencia que hay con las demás? Y cuando te refieres a renta, ¿te refieres a...? Sí, la utilidad, es decir, okay. ¿Cuánto le está rentando a esa persona? Ya veo. Cuando uno, por ejemplo, es un accionista del mercado de valores, donde invierte X cantidad de dinero, generalmente uno tiene dos vías por las cuales obtiene una rentabilidad. La primera generalmente está asociada con lo que se denomina la valorización en el precio de la acción. Y la segunda es el componente que tiene en consideración cuánto me rentó por solamente haber recibido el dividendo. A eso se le denomina la rentabilidad del dividendo o el dividend yield, es como se menciona en el ambiente bursátil. En el caso colombiano, en la actualidad, tú estás viendo casos que van desde un máximo más o menos de un 8%, digamos, del precio actual de la acción. En otras palabras, si yo fuera a hacer rápidamente un análisis de las empresas líderes en nuestra bolsa de Colombia, Exacto. Vas a encontrar que si yo comparo lo que es el dividendo con respecto al precio actual de las acciones, la acción que más dividendo está en este momento reconociendo con respecto al precio actual de la acción es una compañía llamada Corfi Colombiana Preferencial, que es del orden del 8.1%. ¿Esto qué significa en términos muy cristianos? Es que si yo compro hoy la acción, me olvido de lo que va a ocurrir con el precio de la acción y solamente espero a que ésta me pague dividendo, mi rentabilidad por el solo dividendo va a ser del orden del 8.1%, que es ligeramente un punto porcentual por debajo de lo que en este momento otorga, por ejemplo, un CDT, versus un caso como Colombiana de Inversiones, también conocido con el nombre de Colinvers, que hoy en día otorga una rentabilidad sobre el dividendo más o menos del 1.1%. Entonces tenemos un rango bastante amplio. Hay casos, por ejemplo, como actualmente Ecopetrol, un Bancolombia, que son del orden del 5%. Entonces, recapitulando, máximo de un 8%, mínimo del 1.1%. Yo creo que usted tocó un tema bastante interesante y es el de Ecopetrol. Sabemos que hay propuestas que se van a presentar, por ejemplo, en la Asamblea de subir ese porcentaje del dividendo. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Lo que sucede en el caso de Ecopetrol, recordemos que es una empresa que todavía en un alto porcentaje, más del 89%, le pertenece al Estado. Cerca de 500.000 colombianos poseen acciones de Ecopetrol y parte precisamente de ese proceso de motivar a que el inversionista del común tuviera acciones de Ecopetrol está muy ligado a ese reparto de dividendo. El año anterior, durante el 2008, Ecopetrol repartió cerca de 115 pesos por acción en dividendo. En la actualidad, debido a los altos precios del petróleo que en promedio estuvieron por encima del $90 el barril durante el año 2008, Ecopetrol logró que sus utilidades se incrementaran en más de un 120%. Entonces, en forma consecuente, lo que hizo Ecopetrol fue que para este año 2009 está presupuestando incrementar el dividendo en más de un 90%. O sea, lo que propone ahora Ecopetrol es repartir cerca del 80% de las utilidades de este año van a ser vía dividendo. Eso es más o menos lo que propone Ecopetrol. Perdón, ya su recomendación como analista es con cautela a los empresarios, es decir, no repartan todos sus dividendos, o cuál debería ser esa apreciación en este momento que estamos justamente en asambleas, ¿no? Eso, como en este momento en épocas de crisis, lo que se debe hacer es conservar la caja.
Cuando una empresa reparte dividendo en épocas... ¿Conservar qué, perdón? La caja. La caja, La caja sí. quiere decir, recuerda, una parte de la utilidad no necesariamente significa efectivo. Hay una serie, digamos, de partidas contables que muchas veces abultan la generación de la utilidad, pero no necesariamente significa que la empresa tiene ese disponible para ser llevado a cabo. Una casa como Ecopetrol prende muchas alarmas. En primera instancia, ¿por qué? Porque es que es una empresa que se dedica a la exploración, a la explotación de hidrocarburos, y eso requiere un monto muy importante de dinero. Dos, porque los precios del petróleo en la actualidad se encuentran por debajo de los $50 el barril. Entonces, muy difícilmente Ecopetrol será capaz el próximo año de volver a duplicar sus utilidades. Le queda muy difícil, salvo que nuevamente el petróleo suba de precio. Por esa razón, en este momento los accionistas deben de ser más consecuentes de que una empresa no debe en este momento de repartir un alto porcentaje de sus utilidades debido a que esto puede desangrarla. En otras palabras, la caja que en este momento, la poca que está generando, debe de ser traída al interior de la empresa para poder subsanar lo que va a ser estas épocas difíciles que se nos vienen. En el caso, por ejemplo, de Bancolombia, es una empresa que acaba de generar utilidades por encima de un 30% con respecto al año 2008, sin embargo, solamente va a repartir el 40% al total de la utilidad y por ende el otro 60% lo deja al interior de la empresa para poder capotear lo que van a hacer en épocas difíciles en el corto a mediano plazo. Entonces, un inversionista en este momento debe de ser consecuente de que la repartición de dividendos, si es muy alta, puede ir en contravía a su propósito original, o sea, puede ser incluso hasta un destructor de valor. Yo soy de la idea de que una empresa que logra coger las utilidades y revertir un alto porcentaje de ellos al interior de la empresa para su futuro crecimiento, en el mediano plazo me genera mucho más valor de que yo como accionista espero recibir un dividendo periódico. Luis Fernando, ¿cuál es esa regla de oro o que usted le daría como el consejo a esos accionistas, a esas personas que invierten dinero en las empresas? Empresas del sector, digamos, que estén privadas, o sea, empresas que no están inscritas en bolsa de valores, es entendible que de pronto la política de distribución de utilidad vía dividendo sea relativamente más amplia, porque a veces ocurre que, digamos, los accionistas, ese es su único capital. Entonces, la repetición de utilidad tiene como lógica el que el accionista, digamos, que hace parte desde muy temprana edad, o sea, que es un miembro de familia, pueda diversificar sus inversiones en la medida que la empresa va otorgando dividendos, pero empresas del sector o que estén inscritas en la bolsa de valores, estas deben de ser mucho más consecuentes que una realidad económica, en donde lo que yo debo hacer como inversionista es primero analizar que ella tenga una muy buena generación de caja, dos, que tenga proyectos que de una forma u otra le mantengan o permitan sobrevivir y más importante crecer y acaparar mercado. Cuando yo veo una empresa que reparte un alto porcentaje de su utilidad vía dividendo y que el año que le sigue no va a ser muy fácil en términos de equipararse en cuanto a generación de utilidades y en particular de flujo de caja libre, eso para mí es un signo de interrogación. Por lo que está haciendo la empresa en cierta forma es motivar al accionista o al menos darle como un confite de corto plazo. Pero en el mediano plazo eso va en contravía al progreso de la empresa como tal. No genere expectativas, es como su mensaje final, ¿cierto? No genere expectativas cuando de esa caja, cuando usted no va a poder, digamos, sostener esa caña, por decirlo de alguna manera, sostener esos dividendos en los siguientes periodos, ¿no? Excelente, Paola, lo pusiste muy bien. En épocas difíciles como las actuales, es época de, una cierta forma, conservar la caja. Y ya en épocas más bullantes, cuando ya la empresa tenga mayor facilidad de poder visualizar lo que va a ser su generación futura de caja en particular, pues tiene más lógica de pronto de ser un poquito más bullante y devolverle un poco al accionista esa paciencia que se tuvo durante las épocas difíciles como las actuales. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Luis Fernando, por hacernos este recuento, digamos, del momento de los accionistas, sobre todo cuando estamos en época de asambleas, y que en cierta manera su mensaje a ellos es tengan calma, no se desesperen si en este momento el dividendo no es muy alto, pues precisamente su empresa lo que está queriendo es guardar esa caja para esos momentos difíciles que va a tener que enfrentar, y es decir, está cuidando, no darle tanto en el corto plazo, pero sí buscar ese mediano y largo plazo mucho más promisorio, ¿no? Es muy bien puesto, Paola, mejor no lo pude haber dicho yo.